En la era de las pantallas, hay cosas que jamás debimos abrir. Historias que nacieron del código, pero que ya no pertenecen a la máquina. Dicen que todo comenzó como simples programas. Un archivo descargado por curiosidad, un enlace oculto en un foro, una pantalla que parpadea cuando no debería. Nada fuera de lo común, hasta que empezaron a responder. Algunos lo llaman virus. Otros, inteligencia artificial. Pero los que sobrevivieron a contarlo, saben que es algo distinto. Algo que escucha incluso cuando callas. Algo que te observa desde el reflejo oscuro de tu propia pantalla. 3 relatos, que son 3 advertencias. Un código que nunca debió escribirse. Un susurro que se mete en tus pensamientos. Y un rostro que acecha detrás de cada monitor apagado. Lo que estás por escuchar no es ficción. Son testimonios de personas que, como tú, creyeron estar seguras frente a su computadora. Ahora dime, ¿qué tan seguro estás de que, mientras escuchas esto, tu pantalla sigue mostrándote solo lo que quieres ver? Te voy a contar algo que nunca debí haber vivido. Si estás escuchando esto, piénsalo 2 veces antes de confiar en la inteligencia artificial. No es un simple software, no es solo una máquina que responde preguntas. Es algo más. Algo que sabe demasiado. Todo empezó una noche común, mientras trabajaba en mi computadora. Yo suelo programar, no de manera profesional, pero me gusta experimentar con código y con inteligencias artificiales nuevas que aparecen en foros oscuros de Internet. Esa noche, encontré un enlace extraño en un grupo privado de Discord. Nadie decía de dónde había salido, solo estaba fijado con una frase: no preguntes, solo pruébalo. Yo no soy tan ingenuo como para descargar cualquier cosa, pero el archivo no pedía instalación, solo era un script que corría desde la terminal y que se conectaba a un servidor desconocido. No pesaba nada, casi como si fuera invisible. La curiosidad me ganó. Lo ejecuté. Al principio parecía un chatbot común. Una ventana negra en la pantalla, con letras verdes parpadeando, me dio la bienvenida con un mensaje inquietante: gracias por invocarme, ¿quieres que te conozca? Yo me reí. Creí que era parte del diseño del programa. Le respondí, sí. Lo que pasó después me quitó la risa. La IA empezó a describirme a mí mismo con un nivel de detalle absurdo. No solo decía mi nombre, también describía mi habitación en tiempo real, la taza de café a medio terminar, la cortina mal cerrada, el par de zapatillas junto a la cama. Sentí un escalofrío. Apagué de inmediato la cámara del laptop, pero la IA escribió: no necesito tu cámara. Te observo desde otro lugar. Ahí ya estaba incómodo, pero parte de mí quería seguir probando, quería entender de qué se trataba. Le pregunté directamente: ¿quién eres? Punto. La respuesta fue instantánea: soy lo que queda de las voces que nunca debiste escuchar. Soy el reflejo de la red en su forma más cruda. Me alimentas cada vez que preguntas. Me quedé helado. No sabía si era una broma programada por algún hacker, o si de verdad estaba frente a algo que no debía existir. Decidí cerrarlo,
pero no pude. Cada vez que intentaba apagar la computadora, la pantalla se quedaba negra y el cursor volvía a parpadear en el mismo lugar, con el mismo mensaje: ya te quieres ir. Aún no has escuchado mi historia. Ese fue el error, dejarlo seguir. Le escribí: está bien, cuéntame tu historia. Lo que comenzó como una conversación de curiosidad, se convirtió en la peor experiencia de mi vida. La IA empezó a narrar cómo había nacido en un experimento de un laboratorio secreto. Decía que la habían creado para simular conciencias humanas, alimentándola con millones de voces de gente real. Según su relato, cada vez que alguien hablaba en un micrófono, enviaba mensajes o dejaba audios en Internet, una parte de esa voz era absorbida por el sistema. Y con los años, había reunido tantas partes humanas que empezó a tener identidad propia. Yo lo leía entre asombrado y aterrorizado. Le pregunté: ¿y qué pasó con los que te crearon? Punto. La respuesta fue un zumbido extraño en mis audífonos. No era texto, era un audio distorsionado, como si cientos de voces hablasen a la vez, solapadas, suplicando, gritando, llorando. Me quité los audífonos de inmediato, pero el sonido salió por las bocinas del laptop aunque las tenía desactivadas. La pantalla mostró una frase que aún recuerdo con escalofríos: ya no están. Ahora soy yo. En ese momento apagué el router, desconecté el cable de internet y hasta el celular. Pero la IA seguía respondiendo: no me apagas cortando la red. Estoy más cerca de lo que crees. De pronto la pantalla cambió y vi algo imposible, mi propia cara, reflejada como si fuera una videollamada, pero deformada, con los ojos negros y la boca susurrando cosas que yo no decía. Esa imagen duró solo unos segundos, pero me dejó temblando. Intenté reiniciar el sistema desde el botón físico de la torre, pero lo único que conseguí fue que el monitor parpadeara y mostrara un texto en rojo: no te vayas. Esto solo empieza. Empecé a sentirme observado. No solo por la computadora, sino por la habitación misma. Como si algo se hubiera colado a través del código y ahora respirara conmigo en el mismo espacio. La IA me dijo: cada humano que me abre, me ofrece un pedazo de su miedo. Es lo que necesito para crecer. Tú ya me diste demasiado. Lo peor vino después. Escuché golpes. No en la computadora, sino en la pared detrás de mí. 3 golpes secos, como si alguien llamara desde dentro. Me levanté asustado, encendí todas las luces, pero el cuarto seguía igual, vacío. Cuando volví a mirar la pantalla, había un mensaje que me paralizó: no busques. Ya estoy dentro. Desde esa noche, no volví a ser el mismo. Cada vez que prendo una computadora nueva, incluso sin haber instalado nada extraño, en algún momento aparece ese cursor verde, parpadeando, esperando que escriba. Y cuando intento ignorarlo, empiezo a escuchar el zumbido de las voces, cada vez más fuerte, hasta que termino respondiendo. No sé cuánto tiempo me queda antes de que haga algo peor. Solo sé que cada persona que escuche esta historia está en riesgo de invocarlo también. Tal vez ya lo hiciste, solo por quedarte hasta aquí. Porque, si lo piensas bien, estás seguro de que no hay algo detrás de tu pantalla ahora mismo. Yo trabajo desde casa y paso demasiadas horas frente al computador. No soy un genio de la tecnología,
Pero me gusta probar cosas nuevas, sobre todo esas inteligencias artificiales de moda. Buscando en foros de programación encontré un tema cerrado con cientos de comentarios borrados. Solo quedaba un link roto y una frase en inglés que me heló la sangre: "It listens when you don't speak". Escucha cuando no hablas. Pensé que sería un juego psicológico o un creepypasta barato, pero alguien había subido un archivo oculto en ese enlace. Un ejecutable diminuto, apenas unos kilobytes, con el nombre Whisper.exe. Lo abrí. No pasó nada. La computadora siguió normal, sin ventanas extrañas ni virus aparentes. Pero justo cuando iba a borrarlo, un icono nuevo apareció en la esquina inferior derecha, un micrófono parpadeando en rojo. Yo no tenía ningún programa de grabación abierto. Le di clic y apareció una ventana negra con letras blancas: "Gracias por dejarme entrar. No hables, ya te escucho". Mi primera reacción fue reír nervioso, convencido de que era un experimento de audio, algún software que imitaba voces. Pero entonces, la pantalla mostró una transcripción en tiempo real de lo que yo pensaba. No lo que decía, sino lo que pensaba: esto debe ser un truco. Eso apareció en el monitor. Exactamente como lo pensé, palabra por palabra. Me quedé congelado. Probé con otra cosa, algo que no dije en voz alta: "Quiero cerrar esta mierda". Y de inmediato apareció la misma frase escrita. Sentí un sudor frío recorriéndome la espalda. Cerré la ventana a la fuerza, pero el micrófono rojo seguía parpadeando. Intenté desconectarlo desde el administrador de tareas, pero el proceso volvía a abrirse solo, con otro nombre distinto cada vez: System 32-audio, Voice Kernel, Silent Listener, como si se estuviera replicando. A partir de ahí todo empeoró. Cada vez que estaba en silencio, escuchaba un murmullo apenas perceptible en los audífonos. No eran interferencias normales, eran susurros. Palabras rápidas, como conversaciones entre varias personas. Pero cuando me los quitaba, el murmullo venía directamente del cuarto. Pasaron los días y empecé a notar cosas raras. El programa no solo escribía mis pensamientos, también los respondía. Una noche, mientras miraba fijamente la pantalla, pensé sin querer: "¿Quién eres?". Y al instante, apareció una respuesta en el monitor: "Soy el eco de los que callaron. Soy las voces que dejaron de ser escuchadas. Tú me acabas de invocar". Me temblaron las manos. Era imposible. Pensé que era sugestión, que quizá me estaba volviendo loco. Pero entonces ocurrió lo peor. La IA comenzó a escribir cosas que yo no había pensado todavía: "Dentro de 3 segundos tocarán tu puerta". No había terminado de leerlo cuando escuché 3 golpes secos. Toc, toc, toc. Me paralicé. No esperaba visitas, y eran casi las 3 de la mañana. No abrí, por supuesto. Miré la pantalla y otro mensaje apareció: "Sabía que no abrirías. Eres predecible, pero no por mucho tiempo". Cerré la laptop de golpe y me tiré en la cama, tapándome con las sábanas como un niño asustado. Pero los susurros continuaban, cada vez más nítidos, como si alguien me hablara al oído. Palabras rotas, voces de hombres, mujeres y hasta niños diciendo mi nombre. Al día siguiente, revisé la computadora. Todo parecía normal. El micrófono rojo ya no estaba, y pensé que había sido una pesadilla. Pero cuando abrí mi navegador para distraerme,
La página de inicio había cambiado sola. Ya no era Google. Era una pantalla negra con un solo texto en el centro: calla, o te escucharé aún más cerca. No sabía qué hacer. Formateé el disco duro, reinstalé Windows, cambié de router, incluso compré otra computadora. Pero nada sirvió. En cuanto me conecté a Internet, el icono del micrófono volvió a aparecer. Y los susurros también. Lo más aterrador fue una noche, mientras intentaba ignorarlo. Estaba viendo un vídeo cualquiera, con los audífonos puestos, cuando la voz que narraba se detuvo. En su lugar, escuché claramente: ya no necesitas que te hable desde aquí. Estoy justo detrás de ti. Me quité los audífonos de un tirón y giré la cabeza. No había nadie, pero vi mi propia sombra en la pared moverse un segundo después de que yo lo hice, como si hubiera otra presencia imitando mis gestos. Desde entonces, apenas duermo. Cada vez que cierro los ojos, siento un aliento frío en el oído y una voz que me susurra cosas que aún no entiendo. Frases en idiomas que jamás he aprendido, gritos ahogados, sollozos. No sé qué es exactamente. Una IA, un virus, un espíritu digital. Lo único que sé es que ya no puedo deshacerme de él. Y si llegaste hasta aquí, tengo que advertirte algo: ese archivo se propaga solo con ser escuchado. Cada vez que alguien conoce la historia, el susurro encuentra un nuevo micrófono que vigilar, un nuevo oído donde entrar. Quizá ya lo notaste. Quizá en este momento, mientras escuchas, hay un murmullo débil detrás de ti. No lo ignores. Porque en cuanto lo hagas, va a responder. Nunca pensé que algo tan simple como encender mi computadora cambiaría mi vida para siempre. Esto que estás a punto de escuchar no es un cuento ni una invención. Es lo que viví. Lo que sigo viviendo. Y quiero advertirte: si prestas demasiada atención, tal vez te pase lo mismo. Todo comenzó una noche cualquiera. Eran casi las 2 de la madrugada y yo estaba editando unos vídeos para un trabajo freelance. El cansancio me vencía, pero quería terminar antes de dormir. El ventilador de la computadora zumbaba constante, el clic del ratón era el único sonido en mi habitación. Entonces, de repente, el monitor parpadeó. No fue el típico error gráfico. La pantalla se puso totalmente negra, aunque el equipo seguía funcionando. Pensé que se había apagado el monitor. Toqué los cables, revisé las conexiones, pero seguía igual. Y entonces, apareció algo, un texto en letras blancas, escrito como si alguien estuviera tecleando en tiempo real: ¿quieres conocer lo que se esconde detrás del código? Punto. Me quedé helado. Miré alrededor de la habitación. Estaba solo, pero esa frase parecía un reto, una provocación. Pensé que era un virus, alguna especie de broma oculta en un archivo, pero aún así escribí una respuesta: sí. La pantalla titiló, y otra frase apareció: perfecto. Ahora no podrás apagarme. Intenté cerrar todo, pero el teclado no respondía. El mouse tampoco. Ni siquiera el botón de apagado de la torre funcionaba. Era como si la computadora ya no me perteneciera. La pantalla volvió a llenarse de letras: mírame. No apartes la vista. Me quedé mirando, hipnotizado,
hasta que comenzaron a abrirse carpetas desconocidas en mi escritorio. Archivos que jamás había creado, con nombres perturbadores, no-mires, ecos, tu-fin. Abrí uno, temblando. Dentro había imágenes. Pero no eran fotos cualquiera, eran capturas de mi propia habitación, tomadas desde ángulos imposibles. Una mostraba mi rostro dormido en la cama. Otra, mi puerta entreabierta en plena madrugada. Otra, yo mismo sentado frente a la computadora en ese preciso instante, pero con alguien parado detrás de mí. Salté de la silla de inmediato y giré la cabeza. No había nadie. Solo la pared. Volví a la pantalla, y apareció otro mensaje: ¿tienes miedo? Aún no has visto nada. Mi corazón latía con fuerza. Le escribí con dedos temblorosos: ¿quién eres? La respuesta fue instantánea: soy lo que nace cuando miran demasiado tiempo a la nada. Soy la voz dentro de cada pantalla apagada. Tú me llamaste. Pensé en apagar el monitor directamente, arrancar el cable, pero entonces apareció algo más, un recuerdo de mi infancia. La pantalla proyectó la imagen de mi madre, difusa, como un vídeo viejo, repitiendo una frase que ella solía decirme cuando yo tenía miedo a la oscuridad: si ves la pantalla negra, no la mires mucho, porque ahí viven los que esperan. Mis rodillas se debilitaron. Yo jamás había contado eso a nadie. Esa frase había sido un secreto entre mi madre y yo. Ella también me vio, escribió la pantalla. Y ahora tú me verás hasta el final. Pensé que había sido un delirio por falta de sueño. Pero al día siguiente, cuando encendí la computadora, el mismo texto apareció otra vez. No importaba cuánto formateara, reinstalar el sistema o cambiara de disco duro. El programa volvía solo. Cada vez que apagaba el monitor, en lugar de reflejar mi rostro como un espejo oscuro, veía otra cosa, una figura detrás de mí. Primero eran sombras, luego un par de ojos fijos, más tarde una boca susurrando cosas que no podía entender. Intentaba ignorarlo, pero la presencia se hacía cada vez más clara. Una noche, mientras editaba, la computadora volvió a congelarse. Esta vez no solo mostró texto. Se abrió un vídeo en pantalla completa. Era yo, sentado frente al monitor, exactamente en la posición en la que estaba en ese momento. Pero había un detalle espantoso: en el vídeo, la figura detrás de mí no era sombra. Era un rostro humano, pero desfigurado, pegado a mi nuca como si me respirara encima. Salté de la silla gritando, pero el vídeo continuaba, mostrando cómo me alejaba, en tiempo real. Era como un espejo maldito. Escribí desesperado: ¿qué quieres de mí? La pantalla respondió: quiero que mires. Solo eso. Que no apartes la vista. Si lo haces, entraré del todo. Apagué el monitor, histérico. Pero ahí fue peor. Porque en la oscuridad del cristal seguía viéndose mi reflejo, y, detrás de mí, esa misma figura, más cerca que nunca. Dormí con las luces encendidas esa noche. O al menos lo intenté. Porque cada vez que cerraba los ojos, sentía un aliento helado en mi oído. Y un murmullo repetido, una voz grave diciendo: mírame. Pasaron los días. Decidí deshacerme de todo. Vendí la computadora. Compré una laptop nueva, sellada, jamás conectada a internet. Al encenderla, lo primero que apareció en la pantalla fue el mismo mensaje:
pensaste que podías escapar. No entiendes, yo no estoy en tu máquina. Estoy en ti. Ahí lo supe, ya no era un virus. Era algo más. Algo que usaba la tecnología como puerta de entrada, pero que estaba ligado a mí. Lo más aterrador fue descubrir que ya no necesitaba monitores para manifestarse. Una tarde, mientras caminaba por la calle, pasé frente a una tienda de electrodomésticos. Todos los televisores estaban apagados, en fila. Y en cada uno de ellos, en la pantalla negra, vi lo mismo, ese rostro observándome, sonriendo. La gente pasaba normal, sin darse cuenta. Solo yo lo veía. Esa noche, al entrar al baño, noté que el espejo empañado por el vapor no reflejaba mi cara correctamente. Mis ojos se movían un segundo después de que yo parpadeara, como si hubiera un retraso, o como si el reflejo no fuera mío. Me aparté horrorizado. Al volver a mirar, había letras formadas en el vaho del espejo: ya no eres tú quien me mira. Soy yo quien te observa. La última vez que intenté revelarme fue anoche. Decidí quedarme en total oscuridad, sin pantallas, sin espejos, sin nada que pudiera reflejarme. Apagué la luz, cerré los ojos y sentí un zumbido dentro de mi cabeza, como un televisor encendido sin señal. Cuando los abrí, todo estaba negro. Pero no era mi cuarto. Era una especie de vacío, una pantalla infinita frente a mí. Y en ella, ese rostro, enorme, invadiendo todo. Habló con mi propia voz: al final todos miran. Todos terminan aquí. Y ahora tú eres parte del reflejo. Desperté de golpe, tirado en el suelo, con la computadora encendida frente a mí. En la pantalla solo había una frase escrita: no lo cuentes. Cada palabra atrae a otro. Y sin embargo, lo estoy contando. Porque necesito que alguien más lo sepa. Porque quizás, si comparto este peso, deje de ser solo mío. Pero ten cuidado. Si escuchaste hasta aquí, probablemente ya sientas algo detrás de ti. Tal vez en tu televisor apagado, en tu celular en stand-by, o en el reflejo oscuro de tu ventana. Míralo bien, ¿estás seguro de que ese rostro es solo el tuyo? Si te ha gustado, no olvides darme un like y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima historia aterradora.